¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Vinicio Fermoso, aspirante a la licenciatura en Derecho por la Universidad Abierta de Ciencia de México. Mi tema de investigación es la reforma educativa en México. Los antecedentes históricos de la reforma educativa es que fue implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio, donde la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad en general se postraron a favor de la reforma educativa, pues consideran que el modelo educativo en México es ambiguo. Dentro de los postulados de la reforma educativa se encuentra la evaluación docente, la cual consiste en evaluar las capacidades y los conocimientos generales y particulares de los docentes de la República Mexicana. La evaluación docente es coercitiva, lo que significa que es obligatoria. El problema es que a los docentes nunca se les capacitó para dicha prueba. Ellos mismos tenían que conseguir los medios para capacitarse para el examen. Cuando les entregaban los resultados, de acuerdo a los resultados, ellos definían si estaban frente a grupo, cuántas horas y si terminaban de administrativos o eran cesados de sus cargos y de sus empleos. Otra de las grandes modificaciones de la reforma educativa fue la modificación al plan educativo, el cual consistía en eliminar, fusionar e implementar materias. El problema es que la reforma educativa carece de una estrategia. No hay conocimientos aplicados de intelectuales, de psicólogos, de sociólogos, de comunicólogos, de expertos en diferentes áreas como pedagogos. Cuando AMLO estuvo haciendo campaña, una de sus promesas fue echar reversa a la reforma educativa. Especialmente, poniendo énfasis en echar reversa a la evaluación docente, porque él decía que la evaluación docente ponía en vergüenza a los profesores, los violentaba y él buscaría dignificar a los profesores. Después de que ganó las elecciones, él sí efectivamente quitó la reforma educativa, pero no la quitó, suspendió la evaluación docente a miras de establecer o de dejar permanente la reforma educativa, pero haciéndole modificaciones. Mi investigación está sustentada en libros, documentales, monitoreo de medios, monitoreo de la agenda setting, la agenda pública y en las opiniones de muchos líderes de opinión. La información que yo recabé en mi investigación la realicé mediante una etnografía, una entrevista y la aplicación de una encuesta. La etnografía la realicé al acceder a una escuela secundaria diurna, donde yo me encargué de registrar todos los datos y todas mis observaciones en un diario de campo. Posteriormente pude concertar una entrevista con una docente. Mis resultados los voy a presentar con la siguiente pregunta: ¿la reforma educativa transgrede o beneficia al sistema educativo en México? Mi hipótesis es: la hipótesis del tema es que la reforma educativa transgrede el sistema educativo, generando afectaciones por carecer de un proceso de investigación sustentado en la ciencia y en las diversas áreas de conocimiento indispensable para realizar estrategias de enseñanza y un modelo educativo funcional para un contexto como el mexicano. La situación aquí es que el modelo educativo de la reforma educativa es un modelo traído de países de primer mundo. Obviamente estos países de primer mundo pues tienen otras características, tienen otro tipo de gobierno, destinan un producto interno bruto mayor que el mexicano, la educación de las personas es diferente, la cultura general de otros países es distinta, no tienen tantos vicios ni tantas lagunas. El problema es que traer un modelo de un país, de una potencia, y quererlo aplicar a un contexto como el nuestro, como el mexicano, nunca va a resultar. Porque aquí tenemos otras variables, otras condiciones. Me gustaría retomar desde lo que yo pude observar en la escuela a la cual yo realicé la etnografía. Yo pude observar que la escuela carece de infraestructura. La infraestructura es una infraestructura regular, pero necesita más acceso a internet, acceso a mejores aulas, necesita tecnología, dotar las aulas, mejorar los pisos, las paredes, todas estas cuestiones que ayuden a los alumnos a desarrollarse tal cual. El modelo educativo actual se presenta como falto de estrategia. Me refiero, no se hicieron investigaciones ni estudios hechos por intelectuales, por pedagogos, por psicólogos, por expertos en educación. ¿Eso qué nos da como resultado? Pues que
la reforma educativa no funciona. No funciona porque los programas no van orientados hacia el aprendizaje. Dentro de los textos que yo incluí en mis referencias, está un texto que se llama las 7 inteligencias, por Howard Hefner. Él menciona que todos aprendemos de diferentes formas, lo cual es cierto. Entonces, si tú estableces un único modelo y tú pretendes que todos los alumnos aprendan con igual y tú los evalúes en una escala de 1 a 10, a todos por igual, nos vamos a encontrar con que no vamos a poder evaluar a todos igual, porque no todos aprendemos de las mismas formas. Entonces, ¿tú cómo puedes reprobar a un niño o ponerle a un niño una calificación de 6 cuando él no es bueno aprendiendo de esa forma que tú le enseñaste? Él aprende de otras formas. Entonces, como tú no eres capaz de evaluarlo de acuerdo a sus capacidades, el niño va a reprobar y así van a ir reprobando todos. Entonces, hablando con la profesora, ella me decía que ella la cesaron de su taller. Ella daba taquimecanografía, después se convirtió en ofimática y finalmente fue eliminado y ella tuvo que dar un club o da un club. El club que ella da es el club de estrategias de estudio. Entonces ella da las estrategias de estudio, lo cual pues no es una materia. Entonces ella ni siquiera tiene un modelo, ni un plan ni un plan de estudios. Entonces ella da la materia a como ella quiere, a como ella se le hace cómodo. Entonces, ¿eso qué nos da como resultado? Pues que los niños no aprenden. No hay un modelo, ni hay unos pasos, ni unas referencias, no hay ni bibliografía, no hay nada. Entonces, todos los maestros de taller dan actualmente club y lo ejercen de la misma forma. En la escuela pude notar eso, que había profesores, el profesor que daba la materia de carpintería, él daba huertos urbanos. Estamos hablando de que él, a lo mucho que hacían era que a los niños les pedía una botella con tierrita y con algunas semillas y sembraban. Los niños, muchos de ellos, sus plantas murieron y no pegó su semilla porque la escuela no cuenta con infraestructura, no cuenta con un espacio donde los niños puedan desarrollarse como tal. Eso es por una parte. Por otra, hay unos clubes que son más caros. Entonces, algunos clubes piden memorias USBs de 200, 300 pesos. Es poco el dinero, pero los niños no las llevan. Entonces, si tú no cumples con tu material, no aprendes en la materia y te pueden reprobar. O no vas a aprender porque no tienes el dinero y el sistema educativo no te lo puede proporcionar. La reforma educativa en términos generales carece de una metodología. Los planes educativos siguen siendo ambiguos y pues la eliminación de algunas materias yo considero que se tiene que profundizar en el tema. Ahora voy a presentar los resultados de mi encuesta. En mi encuesta pude encontrar que la escolaridad, el acceso a la información, la capacidad intelectual y el raciocinio sí definen las creencias y cosmovisiones, y lo cual genera una postura a favor o en contra con respecto a la reforma educativa. Coincide que las personas que tienen mayores estudios realizan un ejercicio más crítico con respecto a la reforma. Esto es, cuestionan. Ellos cuestionan la reforma y la miran un poco de la forma en que yo la veo. En que no empata la reforma educativa con las condiciones que tenemos en México. Del otro lado, las personas que tienen menos educación o menos instrucción educativa son menos críticos. Ellos se quedan con lo primero que leen de la reforma educativa o que escuchan, que ven en la televisión o que escuchan en la radio o que escuchan de algún conocido o en la calle. Ellos se quedan con esa idea, con que la reforma educativa es buena porque tal líder de opinión lo dijo. La reforma educativa es mala o la reforma educativa es buena porque quita a los profesores que no cumplen con sus funciones o que no están capacitados para estar frente a grupo. Bueno, y las conclusiones son que la reforma educativa inicia desde el marco legal y desde el marco legislativo. Yo creo que en la ley falta fundamentar mejor y adecuarlo a un contexto nacional, no tomando como referencia modelos de países de primer mundo, sino tomarlo y modificarlo y aplicarlo a este contexto. En un contexto donde nos encontramos con que hay una gran brecha digital, aunque la estadística diga que la brecha digital ha reducido un poco, sí lo ha hecho, pero eso no nos da un acceso total o pleno a las tecnologías. No todos tenemos acceso a una computadora, no todos tenemos acceso a los teléfonos inteligentes. Inclusive hay comunidades donde ni siquiera cuentan con luz. Y ya no hablemos de acceso a internet.
porque pues es limitado. En México es grande el porcentaje de las personas que estamos en prepago. Muy poco nicho o muy poca porcentaje tienen un plan o acceso ilimitado a internet. Eso ya nos dice mucho, porque eso delimita el acceso a la información. Y ustedes saben que la información es poder. Otra de las grandes variables que la reforma educativa debe de considerar es la discriminación. Por ejemplo, la discriminación en algunas zonas rurales. Esta discriminación que nos ha llevado a considerar que la gente que es de piel morena o de rasgos indígenas pues valen menos, siendo que pues todos tenemos las mismas oportunidades y el acceso, o deberíamos. Otra de las variables que hay que considerar para mí es la deserción escolar, la cual es que pues a los jóvenes les faltan incentivos. Ya ellos se dan cuenta de la situación laboral y de cómo vamos viviendo el día a día y caen en este pensamiento de que pues ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias? Porque el estudio ya no te asegura nada, ya no te asegura un empleo, ya no te asegura una buena remuneración económica. Entonces también hay que hacer hincapié en cambiar esas perspectivas, en ya no ver la educación como asegurar tu futuro, sino ver la educación para abrirte puertas, para desconocer menos, para liberarte, para criticar. Otra de las variables a considerar es la conformación del núcleo familiar. Actualmente la familia ha cambiado mucho, desde los divorcios, desde los decesos, ha cambiado mucho el núcleo familiar. Entonces la reforma también debe de considerar estos aspectos sociales que son de gran repercusión en el rendimiento y en la educación de cada niño y joven. Y otra también es pues la forma de educar a los padres, que actualmente carecen de autoridad, entonces es difícil educar a los niños hoy en día. Los profesores también hay que entender que ellos no son niñeras, ellos simplemente son unos facilitadores de la educación, lo cual significa que los niños de casa simplemente ya vienen educados y simplemente repiten lo que aprenden en casa, pues lo repiten en la escuela. También considero que se debe de estructurar un modelo educativo basado en la investigación con ayuda de especialistas de diversas áreas del conocimiento a fin de construir un modelo funcional que invita a la reflexión, el aprendizaje, que estimule la crítica social y que explote todo el máximo de la capacidad intelectual de todos los niños y jóvenes, sin mencionar que también se integre o se tome en consideración a las personas con discapacidades físicas y motrices, los cuales deberían o tienen que ser educados por especialistas que los incentiven a desarrollar su potencial.